Neville Goddard, 22 de julio de 1968. Fe. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1, versión estándar revisada. Lo que se ve está hecho de cosas que no aparecen. La fe no da realidad a las cosas que no se ven. Es la lealtad a la realidad lo que hace que las cosas aparezcan. ¿Puedo ver los hechos que el mundo ve y aún así creer en el estado no visto? Si puedo permanecer leal al estado no visto, de alguna manera obtendré confirmación de ello. Juan 14, 1, 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto no es Jesucristo hablando con un discípulo en el exterior, soy yo hablando conmigo mismo. Si todas las cosas son hechas por Dios, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho, Juan 1, 3, entonces, ¿dónde está Dios? En mi imaginación. No se te pide que hagas las cosas. Todas las cosas ya son. Toda la vasta creación ya está terminada, solo estoy tomando conciencia de ella. Cualquier estado que pueda imaginar puede ser ocupado. Todo está terminado y todo lo que hago es ajustarme a él y sentirme allí hasta que se vuelva natural. No das realidad a lo no visto, es la lealtad a la realidad no vista lo que le da objetividad. Puedes revisar el pasado. Nosotros, tú y yo estamos aquí, nacidos por la gracia de Dios, y sin embargo nos atrevemos a poner un límite al poder de Dios. Nuestro pecado es nuestra duda de Dios. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? George Bernard Shaw. El senador Ted Kennedy usó esta cita en su elogio al senador Robert F. Kennedy sin dar crédito al autor, sin embargo el senador Robert F. Kennedy era conocido por citar muchas veces, dando crédito a G. B. S. Sé que debo ser lo que sea en imaginación. Así que no trates este principio a la ligera. Verdaderamente te mueves a ti mismo en estados mentalmente, consciente o inconscientemente. Se desarrollará un puente de incidentes por el cual pasarás hasta que el estado se cumpla como pura imaginación en nosotros, y que Él trabaja en las mismísimas profundidades de nuestra alma, subyaciendo todas nuestras facultades, incluyendo la percepción. Pero Él fluye hacia la mente superficial menos disfrazado en forma de fantasía creativa, como un ensueño, solo un simple ensueño. Pienso en alguien que quizás esté a 1000 millas de distancia. Bueno, ese acto perceptivo, no visto por nadie, ese fue Dios en acción. Bueno, ¿puedo creer en la realidad de ese acto? ¿Puedo representarlo a mí mismo tal como me gustaría verlo en la carne? ¿Puedo verlo exitoso? ¿Puedo verlo bien como quiero verlo y creer en la realidad de ese estado no visto? Si puedo permanecer leal a esa realidad no vista, tendré confirmación de que Él es el ser que estoy asumiendo que es. Alguien me escribirá o tal vez lo encuentre en la carne, pero de alguna manera obtendré confirmación de que lo que creo ver en Él o deseo ver en Él, y me persuado de que lo veo en Él, eso sucederá. Ahora un día, leyendo el capítulo 14 del libro de Juan, habiéndome dicho que Cristo está en mí, y aquí está Cristo ahora hablando a los discípulos, bueno, si Él está en mí, ¿qué está tratando de decirme? Está hablando a los discípulos. Él dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No os lo habría dicho de no ser así. ¿Os habría dicho que voy a preparar un lugar para vosotros? Y cuando vaya volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1, 3. Bueno, me vino, al leerlo, desde alguna profundidad intuitiva peculiar, que no estoy hablando con un discípulo, algo en el exterior.
Estoy hablando conmigo mismo. Toda esta conversación es algo dentro de mí mismo. Tomó el cuerpo llamado Neville, esta cosa visible que es débil y limitada y frágil, y estoy hablando con él. No puedes ir, estás limitado. Se necesita tiempo para llegar allí, se necesita dinero para llegar allí. Tal vez no puedas permitirte ni el tiempo ni el dinero. Pero me llevará a mí, si soy imaginación, a cualquier lugar en este mundo sin dinero, y no necesito tiempo. Puedo sentarme en una silla y poner mi cuerpo, pesado como es, en una silla o en una cama, y si soy toda imaginación, y Dios está en el hombre como la maravillosa imaginación humana del hombre, entonces puedo estar en cualquier lugar en este mundo que desee estar. Así que puedo ir y preparar un lugar. Así que lo intenté. Intenté asumir que estoy donde la razón lo negaría, mis sentidos lo niegan, pero permanecí en ese estado hasta que me pareció natural, simplemente natural. Bueno, entonces fui allí. Y luego abrí mis ojos sobre el mundo que había cerrado, y fue un shock encontrarme de nuevo en la silla. Bueno, si lo analizo parece estúpido. Lo que hice parecía real mientras lo hacía, y luego un segundo después, aquí estoy en mi silla, y todo lo que veo en mi habitación niega que hice algo que el mundo llamaría real. Pero lo hice. Y luego en un futuro no muy lejano, fui forzado a través de una serie de eventos que condujeron al cumplimiento de ese estado. Ahora, lo hice en una noche de invierno muy fría en la ciudad de Nueva York. Había publicado mi primer libro, llamado Your Fate is Your Fortune, en el mes de febrero de 1941. Hacía tanto frío, 12 o 14 pulgadas de nieve en el suelo, y en esos días esperaba simplemente una ofrenda voluntaria por parte de los que asistían. Y muchos venían solo por contactos. No les importaba lo que yo tenía que decir. Venían a conocer gente y salían para sus reuniones de café, y todas esas cosas después de la reunión. No me importaba. Era una casa llena más de 1000 personas, en una pequeña iglesia antigua cerca de Times Square. Esperaba esa noche cuando presenté mi libro Your Fate is Your Fortune, que abría los 1000 habituales, y esa noche, debido al clima, no pudieron atravesar la nieve. Creo que tuvimos 150 personas, y hubo una cierta decepción personal, porque aquí estaba mi primer esfuerzo en publicar un libro. Y así que tenía mis libros allí y 150 vinieron, no preparados para comprar el libro, y entonces empacamos al final de la charla. Cuando llegué a casa esa noche la nieve estaba, como digo, de 12 a 14 pulgadas en el suelo, y hacía frío. Cuando me metí en mi cama, hice esta cosa casi por inercia, pero lo hice y sabía exactamente lo que hice. Barbados, donde nací, es una pequeña isla tropical en las Indias Occidentales, y asumí que estaba realmente en mi cama en la casa de mi madre que conocía y amaba tanto. Y para probar que realmente estaba allí, simplemente imaginé el mundo relativo a esa posición. Vi el mundo, no desde mi lugar en la ciudad de Nueva York, lo vi desde Barbados. Así que mentalmente vi el mundo como lo vería si estuviera en Barbados. Pensé en mi lugar en la ciudad de Nueva York, y lo vi a 2000 millas al norte de mí. Pensé en otros lugares y todos estaban relacionados con donde estoy asumiendo que estoy, y me dormí en esa suposición. Cuando desperté a la mañana siguiente la nieve estaba aún más alta, y no estoy en Barbados, estoy en la ciudad de Nueva York. Bueno, el tiempo avanzó. La guerra en Europa estaba en marcha. Inglaterra estaba en guerra. No había barcos navegando por el Atlántico. Se hundían más rápido de lo que podían construirlos, y casi estábamos en guerra, y luego llegó el mes de agosto, y recibí un cable de mi familia diciendo, no te lo dijimos, porque sabíamos que no podías venir a Barbados. No hay barcos y ciertamente en esos días no había aviones, y dijeron, madre está muriendo. Ha estado muriendo durante 2 años, pero ahora, esto es todo, y si quieres verla en este mundo una vez más, tienes que venir ahora, quiero decir, ahora. Recibí ese cable por la mañana, y mi esposa y yo navegamos la noche siguiente.
Un barco partía a medianoche el argentino, y navegamos a finales de agosto hacia Barbados. Y allí fui a Barbados, el último lugar en ese mundo al que pretendía ir. De hecho, habíamos planeado ir a Men de vacaciones. Íbamos a cerrar ese mes e ir a Men durante 5 o 6 semanas, y luego regresar para reabrir en algún momento en octubre. Pero todos los planes cambiaron para cumplir lo que había hecho en un momento de ocio por desilusión. Pero me enseñó una lección: no usar esta ley a la ligera, no usarla para escapar, sino usarla deliberadamente porque no puedes escapar de ella. Una serie de eventos se moldearán, a través de los cuales caminarás, llevándote al cumplimiento de ese estado. Y así aquí me puse, solo para escapar del frío y la decepción de la tarde, en Barbados de todos los lugares. Luego sucede algo y me veo obligado a hacer el viaje, el último lugar del mundo al que teníamos intención de ir. Y zarpamos a medianoche y llegamos 4 días y medio después en este barco argentino. Era un barco estadounidense, pero se llamaba argentino. Madre muere como todos decían que lo haría, y regresé a los Estados Unidos con el conocimiento de lo que había hecho y comencé a enseñarlo. Y en esa audiencia de diría 1000, todos comenzaron a aplicarlo con un tremendo éxito. Entonces, ¿dónde está Dios? Si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no fue hecha cosa alguna que haya sido hecha, Juan 1:3, entonces, ¿dónde está Él? Yo sabía exactamente lo que hice y sé lo que pasó. Bueno, si puedo rastrear lo que sucedió a una causa invisible, lo que hice y repetirlo, y contar esa historia a otros, quienes pueden tomarla y probarla y repetirla, entonces he encontrado la causación. Y si todas las causas provienen de Dios, entonces lo he encontrado. Lo he encontrado como mi propia maravillosa imaginación humana. Eso es Dios. No hay nada en este mundo que no haya sido imaginado primero. Ahora, aquí no se te llama a hacer la cosa. Las cosas son. Todas las cosas en el mundo son. La eternidad existe y todas las cosas en la eternidad son independientes de la creación, que fue un acto de misericordia. William Blake, no puedes concebir algo que no sea. Como resultado de esto en 1941, fue en 1949 que di una serie de conferencias en Milwaukee, y el jefe químico de Alice Chalmers asistió a mis reuniones. Hice una declaración usando un término que es un término científico, y la palabra era entropía. Bueno, podría haberla usado, no como lo habría hecho el científico, pero tenía mi propio concepto de lo que significaba la palabra y mi definición de ella, y dije que puedo cambiar el pasado. Si puedo hacer algo, puedo deshacerlo. Lo que sea que pueda crear, puedo deshacer. Lo que sea que pueda hacer, puedo deshacer. Él dijo, no puedes hacerlo. Porque usamos entropía en nuestro laboratorio todos los días, y entropía significa que el pasado es inalterable, no puedes cambiarlo. Si el pasado pudiera cambiarse, no sabría lo que estoy haciendo en el laboratorio. Él dijo, todo el día recibo pequeñas muestras de agua de todo el mundo, porque hacemos estas enormes turbinas. Y desde Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, de todo el mundo envían muestras, porque el agua pasa a través de ciertos depósitos minerales y lleva consigo lo que hay en ese mineral, y así se endurece. Tenemos que analizar esa agua y luego encontrar una solución, porque nosotros fabricamos el producto. Y yo dije, no me importa lo que digas. Sé lo que he hecho. Y puedes deshacer el pasado. Puedes cambiarlo. No se puede hacer. Yo dije, en lo que a mí respecta, todo el vasto mundo está terminado. La creación está terminada, y solo me estoy dando cuenta de ella. Bueno, no necesito limitarme a lo que mis sentidos ven, y lo que la razón permite, y lo que los hombres sabios me dicen que debería aceptar. Puedo imaginar un estado. No puedo verlo con mi ojo físico, pero puedo imaginar un estado, y ese estado imaginado es. Puedo imaginar un estado que está en conflicto con los hechos de la vida.
Y los hechos, dices, son, y no se pueden alterar. Puedo imaginar un estado que deshaga el hecho. Bueno, ese estado existe. Si ocupo ese estado, deshará el llamado hecho que dices que está fijo para siempre. Bueno, él cuestionó mi cordura, pero era un tipo muy agradable. Su nombre era el profesor Imhoff. Era el jefe del departamento de este arreglo químico. Entonces, mientras él era una persona muy sabia, amable y bondadosa. Regresé a la ciudad de Nueva York, y él me envió el Scientific Newsletter, fechado el 15 de octubre de 1949, en el que decía: ahora, Neville, me disculpo por haber dicho lo que dije. Este hombre es mucho mayor como físico de lo que yo soy como científico. Es el profesor Feynman de la Universidad de Cornell, uno de los físicos más destacados de nuestro tiempo en física teórica especulativa, y esta es su carta. Y él escribió en esta pequeña carta, que fue impresa en la revista, una historia sobre el positrón, una pequeña partícula que se produce en la desintegración atómica. Es como el electrón, pero difiere en este respecto. Es positivo en su carga en lugar de ser negativo. Ahora estas son las palabras de Feynman, no son mías. Él dice, el positrón es un electrón al revés. Comienza desde donde no ha estado, y se acelera hacia donde estuvo hace un instante. Es golpeado tan fuerte que su sentido del tiempo se invierte y luego regresa a donde no ha estado. Ahora, esto es Feynman, no es Neville. Luego continúa diciendo, cuando un pequeño electrón se mueve rápidamente en el espacio, si es rebotado, es desviado, pero continúa en su curso. Pero si es rebotado tan fuerte, entonces su sentido del tiempo se invierte, y regresa a donde no ha estado. Ahora, dijo, en base a esto, debemos ahora concluir que todo el concepto que el hombre tenía del universo es falso. Siempre creímos que el futuro se desarrollaba lentamente a partir del pasado. Ahora, con este concepto que hemos visto y fotografiado, debemos ahora concluir que toda la historia espaciotemporal del mundo está dispuesta, y solo nos damos cuenta de porciones crecientes de ella sucesivamente. Esto es 1949. Ese profesor, Richard Feynman, que ahora está en Caltech en Pasadena, recibió el premio Nobel el año pasado por ese trabajo. Lo retuvieron casi 20 años, porque esto es 1968 y lo obtuvo en 1967, y el trabajo salió en 1949. No lo sabía como científico. Lo sabía como místico. Lo veo. No puedo explicar por qué, solo sé que todo es. Todo está terminado, y todo lo que tengo que hacer es ajustarme a ello. Si sé lo que quiero para mí o para otro, me ajusto a ello porque la cosa es. Bueno, si me ajusto a ello y se siente natural, cuando se siente natural, entonces abro mis ojos sobre este mundo que he cerrado para ese propósito. Al abrir mis ojos, soy girado. Realmente he estado donde la razón negaría que he estado, y entonces, al abrir mis ojos, he estado acelerando con la velocidad de la luz desde donde he asumido que estoy hasta donde físicamente estoy. Ahora estoy tan impactado al descubrir que no estoy realmente allí, pero estoy aquí físicamente. Mi sentido del tiempo está invertido. Y ahora, cruzo un puente de incidentes, una serie de eventos, que me obliga a moverme hacia la realización de ese estado invisible. Y cuando llego allí no es invisible, se vuelve visible. Se proyecta en la pantalla del espacio, y el mundo llama a eso un hecho. Y se quedan asombrados ante eso porque eso para ellos es real. Antes de hacerse objetivo, era irreal. Entonces les digo, fue en la realidad invisible. No le das realidad a lo invisible, es la lealtad a la realidad invisible lo que es el secreto de la fe. Entonces cuando Él nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1, por fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de manera que las cosas vistas fueron hechas de cosas que no aparecen. Ahora, permítanme compartir con ustedes esta historia.
Una amiga mía que vive en Los Ángeles vino hace muchos años de Pittsburgh. Entonces en el 66 regresó a Pittsburgh y se encontró con los pocos amigos que aún están en este mundo. Muchos han partido. Había una señora de la que hablaba Betty. Bueno, Betty se casó con este hombre y su nombre se supone que es Matthew. Bueno, Matthew estaba sufriendo de cierta enfermedad, que llevaba progresivamente a la sordera total. En el intervalo, va acompañado de mareos y retorcimientos. ¿Cuál es el nombre? No lo sé. Ella me lo dijo, pero no estoy familiarizado con estos términos médicos. Pero es algo que es incurable a día de hoy. Ningún médico sabe cómo detenerlo, y progresivamente avanza hacia la sordera total. Mientras tanto, es una condición muy dolorosa que lo acompaña, y estos horribles mareos, y luego los retorcimientos. Ella contó la historia como yo se la conté, de cómo puedes revisar el pasado, que a pesar del hecho de que está avanzando hacia la inevitable sordera total, no tiene por qué ser. Pueden volver atrás y cambiar el pasado hasta el punto en el tiempo, que fue hace 14 años, cuando esta cosa comenzó a manifestarse en su cuerpo. Él no lo creía. Ella me dijo, me haría 101 preguntas al respecto, no porque quisiera ser cruel, sino porque es un ser racional, una persona muy inteligente y no tenía sentido. Como no tenía sentido, lo descartó, pero Betty pensó, lo intentaré. Ahora, ella dijo, fue una cosa muy difícil para Betty y para mí, porque mis padres eran ambos sordos, y los padres de Betty eran ambos sordos, y fuimos criadas en el ambiente de personas sordas. Tuvimos que aprender lenguaje de señas para comunicarnos con nuestros padres. Entonces Betty tuvo la experiencia de padres sordos, ambos, y yo tuve la experiencia de padres sordos, y ser confrontada con esta imagen, fue una imagen horrible, horrible. Betty me dijo, lo haré cada noche, y ella tomó una simple frase, Matthew, ella lo llamaba Matt, Matt está oyendo perfectamente. Eso es todo lo que hizo. Mientras tanto, él está empeorando más y más y más. Pasó un año y todavía está progresando hacia el inevitable final de la sordera total, cuando en su negocio tuvo este dolor insoportable de oreja a oreja, y gritó. Bueno, lo llevaron rápidamente al médico, y el médico le dio una inyección para aliviar el dolor. Luego el médico dijo, no puedes volver al trabajo de inmediato. Debes ir a tu habitación y descansar un rato. Bueno, en la habitación, se quedó dormido y entró en un pequeño sueño y cuando despertó, estaba oyendo perfectamente, oyendo perfectamente. Lo enviaron a casa temprano esa noche. Usualmente llega a las 6. Cuando llegó a casa temprano, la esposa lo saludó con lo habitual, «Oh, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la oficina hoy?» Y él respondió, «Betty, estoy oyendo perfectamente». Usó la palabra idéntica que ella había, noche tras noche, escuchado. Todo en su imaginación, ella lo escuchó decir, «Betty, estoy oyendo perfectamente». Entonces ella escuchó su propio nombre llamado por su esposo, Matt, y él lo confirmó diciendo, «Estoy oyendo perfectamente». Luego dijo, creo. Eso fue hace 1 año y medio. Ella dijo, el intervalo nunca lo mencionamos, no lo mencionamos en nuestras cartas. Me comunico constantemente, pero no mencioné ni un momento más de lo que hice cuando estaba allí en carne y hueso y le conté sobre un principio al que podrías llamar de cualquier nombre. Lo llamamos Dios. Bueno, Dios es la propia maravillosa imaginación humana de uno. Eso es Dios. El hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo. Y todas las cosas son posibles para Dios. Tú y yo, aquí estamos, formados por la gracia de Dios, nacidos por la gracia de Dios, y nos atrevemos a poner un límite al poder de Dios. Aquí estamos, la criatura nacida por la gracia de Dios, y luego le decimos a Dios, o nos decimos a nosotros mismos, lo que Él no puede hacer.
Y por lo tanto le damos a Dios, quien nos hizo y nos trajo al mundo. Y ahora le damos a él el pecado contra el Espíritu Santo, que en lo que a mí respecta es la duda del hombre. Lo único que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo, que es la duda del hombre en el poder de Dios. Es posible que hayas escuchado al fallecido senador Kennedy en uno o dos de sus discursos políticos. Le gustaba mucho citar este pasaje de George Bernard Shaw, de hecho su hermano Teddy, en el elogio en la ciudad de Nueva York lo citó. No le dio crédito a George Bernard Shaw, pero su hermano lo había hecho una y otra vez, y por lo tanto, la gente sabía, los que lo escucharon, que no era de Teddy o de Bobby, era de George Bernard Shaw. Y esta es la cita: algunos hombres ven las cosas como son y dicen ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron, y digo ¿por qué no? ¿Por qué no? El mundo me dice que no se puede. ¿Por qué no? ¿No son todas las cosas posibles para Dios? ¿Y acaso Dios no se convirtió en mí, para que yo me convierta en Dios? Bueno, si Él se convirtió en mí, no puedo diseccionar el cuerpo y encontrarlo en un átomo. No puedo encontrarlo en el cerebro. No puedo encontrarlo en ningún órgano del cuerpo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está exactamente? Se me dice en las Escrituras que tiene un nombre, y este nombre es su nombre para siempre, y el nombre definido es, Yo soy. Bueno, eso es el núcleo de mi ser. No puedo dejarlo a un lado. Me siento a imaginar. ¿Quién está imaginando? Yo soy. Nunca he podido poner yo soy ahí afuera y mirarlo. Es el ser percibiendo, no la cosa percibida. Es el ser haciendo, no la cosa hecha. Es el ser creando, no la cosa creada. Y el hombre se queda asombrado ante sus propias creaciones y olvida al Creador. Se enamora de todas las cosas que hace y olvida completamente al Hacedor, y el Hacedor es Yo soy. No hay otro Hacedor. No hay otro Dios. Entonces, cuando descubrí eso, supe que cuando fui a Barbados, en realidad estaba durmiendo en la casa de mi madre en una cama que conocía bien, y hacía calor. Podía sentir el calor de los trópicos. Podía detectar los olores de los trópicos, difieren del mundo del norte. Todas las cosas que están relacionadas con los trópicos las detecté. Bueno, ¿quién lo está haciendo? Yo soy. No puedo escapar de ello. ¿Es eso Dios? Sí. Bueno, él no tomó un tren allí. No, no hay trenes. ¿No tomó un avión? No, no había aviones entonces. ¿No tomó un barco? No. Simplemente estaba allí. Donde quiera que asuma que estoy allí. Y entonces si puedo asumir que estoy en otro lugar, al punto de que alguien como mi hermana realmente me ve allí, bueno, debo estar donde quiera que esté en la imaginación. Un día tuve la ocasión, estando en la ciudad de Nueva York, de asumir que mi hermana me está viendo, cuyo hijo estaba gravemente enfermo, de 17 años, y lleno de cáncer. Nadie sabía qué le pasaba hasta que lo abrieron, y luego ya estaba demasiado avanzado. Todo el cuerpo estaba completamente carcomido a la edad de 17. Y dicen que si eres joven cuando desarrollas esto, entonces como todas las cosas jóvenes, crece. Si te desarrollas a la edad de 60 o 70, es probable que no mueras de eso porque las cosas no están creciendo entonces. Solo estás marcando el tiempo. Pero la juventud está creciendo. Ya sea una célula buena o una mala, simplemente crece rápidamente. Así que a la edad de 17 años no se sentía bien. Se preguntan qué le pasa al chico. Y alguien sugirió entrar y echar un vistazo por dentro. Pensaron que podría ser algún apéndice o alguna cosa peculiar allí. Así que lo abrieron y lo volvieron a coser, no había nada que pudieran hacer. Todo el cuerpo simplemente se había ido. Bueno, para consolar a mi hermana,
pensé en poner mi cuerpo físicamente en la ciudad de Nueva York y asumir que estoy en Barbados. Estoy en la habitación de mi sobrino, y cuando mi hermana entre en la habitación me va a ver a mí, y no a su hijo. Realmente asumí que estoy allí. Estoy ocupando el mismo espacio que mi sobrino Billy ocupaba, y luego, cuando me sentí natural, asumí que mi hermana entraba. Ella entró y se acercó y miró, y no pudo ver a nadie más que a su hermano, Neville. Salí de ese silencio. Entré en la sala de estar donde una amiga, por invitación, había llegado para un cóctel, porque había dicho, pasa por aquí a la hora del cóctel, alrededor de las 5, y tomaremos una copa. Entré en el silencio alrededor de las 4:30, y no salí hasta quizás después de las 5, 5:15 o 5:20. Así que cuando entré en la sala de estar, ella dijo, Neville, ¿qué te pasa? Siempre eres tan alegre y ligero. ¿Por qué te ves tan pesado ahora? Y le conté lo que acababa de hacer. 8 días después, no teníamos correo aéreo, sino que dependíamos del correo por mar. 8 días después recibí una carta de mi hermana. Ella dijo, Neville, no lo entiendo, pero en este mismo momento entré en la habitación de Billy, y no podía por nada en el mundo ver a Billy. Te estoy viendo a ti. Caminé directamente hacia la cama, y miré a mi hijo, y él no está allí, y eres tú. Y me estás mirando y sonriendo. Y no pude, intenté, y Billy no estaba allí, eres tú. No lo entiendo, Neville. Si tienes algún conocimiento o algo al respecto para aclarar esto, dime. Esa misma señora estaba allí 8 días después, y le mostré su carta que había recibido ese día. Así que tenía 2 testigos. Mi esposa y esta señora. Así que sé que debo estar donde quiera que esté en la imaginación. Así que les digo, no lo tomen a la ligera. Pueden ponerse en prisión, y encontrarse cometiendo un acto del cual no son conscientes, o acusados de algo de lo que no son conscientes, e ir a prisión. La gente se pone allí. La gente sale de allí. La gente no se da cuenta, nada está sucediendo por accidente. Todo es por causación no vista. Así que realmente te mueves emocionalmente a estados y habitas en ellos solo por un instante. Y saltas de vuelta o crees que saltas de vuelta. Lo hiciste. Pero ahora el puente está a punto de aparecer, y a través del puente de incidentes caminas, llevándote a la realización de lo que hiciste sin saberlo. Así que esto es lo que quiero decir con fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿lo esperas? Bueno, ahora, la certeza es la fe. La fe no va a hacer que sea así. La fe es lealtad a la realidad invisible. ¿Sabes lo que hiciste? Bueno, ahora eso es invisible al ojo mortal. Ahora, permanece leal a esa realidad invisible, y mira cómo se teje este puente de incidentes, y tú no lo diseñas conscientemente. Ningún hombre puede diseñar conscientemente los incidentes necesarios para llevarte a la realización de lo que has hecho. Bueno, esto es lo que quiero decir con fe. La misma sustancia de lo que el mundo llama real es invisible. Es realidad invisible. Toda la vasta creación está terminada, justo como dijo Feynman, y él obtuvo su premio por ello. Así que él obtuvo los $50.000 por aquello que yo dije como místico, pero no puedes darle dinero a un místico, porque no tiene estatus en la comunidad. Feynman tiene estatus. Enseña física en Caltech, así que pudo decir lo idéntico con sus propias palabras, y ellos dicen, ¿no es esto maravilloso? Y así tiene un artículo sobre ello, ahora un libro sobre ello, y un título para ello, así que tiene todos los títulos. Y debido a que soy el desconocido, y a los ojos de Feynman no educado según sus estándares, sin educación formal, pero lo que veo, lo veo, y no puedo negarlo. Lo que experimento místicamente no puedo negarlo. Así que estoy hablando desde la experiencia, no estoy teorizando. Él entra y teoriza.
Experimenta sí, y ocasionalmente tiene éxito tomando una fotografía de la llamada pequeña partícula invisible, y tiene suficientes fotografías para probar la existencia del positrón. Y luego viene su maravilloso honor, $50.000 y todo lo que conlleva. Pero les digo, a pesar de todos los libros que se han escrito con todos los grandes títulos firmados detrás del nombre del autor, el libro de los libros es la Biblia, y nadie conoce a los autores. Todos son anónimos. Nadie sabe quién es Pedro, quién es Santiago, quién es Mateo, Lucas, Marcos, Juan, nadie sabe. Son anónimos y así permanecen. Los personajes, nadie sabe si alguna vez caminaron sobre la faz de la tierra. Les digo que no lo hicieron. Los que lo escribieron, sí lo hicieron, pero los personajes son anónimos. Y los personajes de las escrituras son todos estados eternos por los que pasa el hombre. Son estados eternos, no estados históricos. No es historia secular. Es historia de salvación. Lo que les he contado hasta ahora, en la semana pasada les di 5, y esta noche es la 6ª, todo está basado en lo que he experimentado. Y les digo, todos lo experimentarán. Ninguno puede fallar, porque si uno falla, Dios falla. Y Él no va a fallar. Así que el necio diga en su corazón, no hay Dios como este libro, Dios está muerto y toda esa tontería. Dejen que se diviertan. Él escribió eso solo para ganar dinero. Y por supuesto, como el título se hizo popular, especialmente hoy, ganó montones de dinero con un título con un libro lleno de tonterías. Pero no está solo, tiene mucha compañía. Les digo, tengan fe en Dios, pero no busquen afuera para encontrarlo. No lo van a encontrar allí. Lo encontrarán un día por una serie de experiencias místicas. Y cuando les sucedan, sucederán en la experiencia del primer persona, tiempo presente, y sabrán quién es Dios. Sabrán que ustedes son, porque el propósito de Dios es darse a sí mismo a ustedes como si no hubiera otro en el mundo, solo ustedes. Bueno, si Él se da a sí mismo completamente a ustedes, no puede haber ustedes y Dios, solo ustedes y ustedes son Él. Y todo el plan está establecido, y cuando comience a desplegarse dentro de ustedes en una experiencia de primer persona, tiempo presente, no puedo decirles la emoción. Ahora, cuando dejen este mundo, no serán restaurados a la vida, como todas las personas que no han tenido la experiencia, instantáneamente se pondrán su cuerpo de gloria, y estarán en una era completamente diferente, un mundo diferente por completo. Y todos los demás esperan ese momento en el tiempo cuando ellos también tengan la experiencia. Y luego, cuando la muerte llegue después de la experiencia, instantáneamente se moverán del cuerpo de descomposición, porque esto es descomposición, a un cuerpo que es inmortal, un cuerpo de gloria. Así que eso es para todos en el mundo. Y les puedo decir, no traten de discutir con alguien que trata de darles todas las razones de César por las que no puede ser. Te ponen en un pequeño horno y sacan unas pocas cenizas y dicen, ese era el hombre. Por lo tanto, no puede sobrevivir, porque eso es todo. Bueno, entonces dejen que se divierta. Está perfectamente bien. Dejen que se divierta. Es una persona tan sabia. Tan sabio en su propio consejo y tan sabio a los ojos de los tontos. Solo puede ser sabio a los ojos de los tontos, así que no discutan con él. Déjenlo solo tal como está. Entonces él se encontrará a sí mismo cuando los hombres lo llamen muerto, restaurado a la vida, y estará totalmente inconsciente de cómo en la tierra podría suceder. Pero él es tan ciego de todos modos, ni siquiera lo reconocerá. Lo tomará por sentado como tomamos la respiración por sentado. Tomamos todas las funciones normales del cuerpo por sentado, y sin embargo cada función es un milagro. Pones un poco de pan en tu boca y de repente, por una química que no entiendes, ya no es pan, es sangre y hueso y tejido. Y lo que no puedes incorporar en tu sistema y usar sabiamente lo expulsas.
Incluso el acto de expulsión del sistema es un misterio. Y sin embargo tomamos todos estos misterios por sentado, y todo el asunto es, bueno, lo llamamos naturaleza. Eso cubre una multitud de tonterías. Naturaleza. Defínanmela. Así que les digo esta noche, tomen su sueño, su noble sueño, no solo para ustedes mismos, sino para otros. ¿Qué quieren? Pregúntenles. Ahora, no discutan el punto, ¿qué quieren? Bueno, entonces en su mente se atreven a asumir que tienen lo que en este momento su razón y sus sentidos niegan y todo sobre ellos niega, pero ustedes permanecen fieles a la suposición, y a su suposición relativa a ellos. Aunque sea falsa en el momento, si persisten en ella, se endurecerá en un hecho. Ahora, pruébenlo. Podría darles innumerables casos, pero ¿por qué repetirlos una y otra vez? Cada caso en la Biblia ha sido repetido ahora durante 2000 años, y todavía se mantienen, pero todos son para alentar al hombre a probar a Dios, a intentarlo. Vengan, pruébense y vean. No se les pide que prueben a otro. En el capítulo 13 de 2 de Corintios, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Pruébense y vean, a menos que, por supuesto, no superen la prueba. Bueno, si fallas en la prueba debido a la duda y la falta de fe, bueno y está bien. Podrías ir y decir, no funciona. Está perfectamente bien. Entonces no funciona para ti porque no lo creíste. Él no pone límite al poder de la creencia. Todas las cosas son posibles para el que cree. Entonces, ¿puedo realmente creer en el momento en que intento creer? Todo me dice que no se puede hacer. ¿Puedo ignorar los hechos de la vida y luego persuadirme de que está hecho y vivir en el final como si fuera cierto? Te digo, si lo intentas, podrás escribirme y darme historias fantásticas. Pero al final, es la promesa de Dios lo que me preocupa. O enseñarte la ley es maravilloso, enseñarle la ley a cada uno porque estás viviendo en el mundo de César. Debes pagar renta, debes comer, debes protegerte, debes tener ropa, todas estas cosas en el mundo de César son esenciales, así que enseña al hombre la ley, para que pueda cumplir con todas estas cosas. Pero no descuides la promesa. Y la promesa de Dios es darse a sí mismo a ti. Esa es su promesa de que realmente se dará a sí mismo a ti. Antes de hacer la promesa, Dios era el Padre, así que cuando tiene éxito en darse a sí mismo a ti, aunque ahora estés en el cuerpo femenino, cuando Él se dé a sí mismo a ti, y no te parecerá extraño, un día despertarás y serás el Padre, aunque ahora seas la madre de una docena de hijos. Y en el día no te parecerá extraño que seas padre, Dios el Padre. Y si tiene un hijo, porque tiene que tener un hijo si es padre, y luego ese hijo te va a llamar padre, no te va a llamar madre, te llamará padre en el cumplimiento del Salmo 89, porque la escritura debe cumplirse en el hombre. Entonces el propósito del hombre en la vida es solo cumplir con la escritura. Pero mientras tanto, César exige. Él exige impuestos. Él exige esto, él exige lo otro. Bueno, da a César lo que es de César, pero no dejes de mantener viva la promesa de Dios y meditar en ella. Ahora entremos en el silencio. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Pregunta inaudible. Neville, mi querida, sí. Para aquellos que no estuvieron presentes, esta amiga nuestra del sur, su nombre es Marta, iba a Laguna al Festival de Arte, ella y otras 3, las 4. Es un festival maravilloso cada año en Laguna. Todos los artistas vienen, y el arte en vivo es maravilloso como lo hacen. Son simples pequeñas imágenes de las grandes obras de arte y luego se separa la cortina, las luces se encienden y piensas que estás mirando una imagen viva, tridimensional, a menos que haya algún niño pequeño que no pueda mantener la quietud. Esta niña vivaz una noche tenía un pequeño picor, y aquí en la perfecta quietud no pudo resistir el impulso, y allí estaba rascándose. Pero fue algo encantador de ver, porque era tan natural en eso.
pero están perfectamente ensayados en ello. Bueno, es una vista que no puedes describir a menos que vayas a ver el festival de arte. Bueno, ella estaba regresando, y las 4 se detuvieron en un restaurante mexicano para tomar un pequeño bocado. Realmente no fuma, pero dijo que quería un cigarrillo. Y su amiga le encendió el cigarrillo y ella tomó el cigarrillo y dijo, «Oh, tengo una sensación tan extraña». Y con eso se desplomó sobre la mesa y se fue de este mundo. Bueno, Marta ha tenido esta experiencia. Les digo que Dios realmente, literalmente se convirtió en hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. Todo hombre que es nacido de lo alto sabe que Él es Dios. Pero podría decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, y solo me verás como un tonto arrogante. Nunca me creerás hasta que tengas la experiencia para confirmar la verdad de lo que digo, porque las palabras no podrían persuadirte. Tienes que tener realmente la experiencia. Entonces Marta, esta noche se encuentra en este enorme interior. El frente es una hoja de vidrio, y en el interior hay enormes columnas como columnas de mármol. Está muy escasamente amueblado. Ella ve una silla y toma la silla. Está sentada, entonces de la nada, aparece un carruaje autopropulsado. No hay caballos, pero parece que debería ser tirado por caballos. La puerta se abre automáticamente y yo salgo, usando una capa Inverness. ¿Sabes lo que es la capa Inverness? Avanzo hacia el interior de este lugar y sin mostrar ningún reconocimiento a Marta, comienzo a proclamar el poder de Dios. Y ella dijo mientras me miraba que estaba vestido de puro poder. No era un poder misericordioso, no era compasivo, era simplemente poder. Era poder creativo. Y simplemente estoy hablando de poder. Y ella se dijo a sí misma, vaya, es Neville, y él es Dios, y siguió repitiéndose a sí misma, él es Neville y él es Dios, él es Neville y él es Dios. Y luego, sin más reconocimiento de ella, terminé la proclamación del poder, me giré y luego, como si fuera por cita, el carruaje entró en escena. La puerta se abrió automáticamente y me subí y desaparecí. Todo desapareció. Así que aquí ella vio a Dios vestido de poder, usando la cara de un amigo. Su amigo es Neville. La Escritura les dice y es la base por la cual el hombre es liberado. Cuando Pablo fue acusado de no ser un apóstol, dijo, no soy libre. No soy apóstol. ¿No he visto al Señor Jesús? Entonces estableció como un requisito indispensable, haber visto al Señor Jesús para ser liberado de este vínculo a la corrupción y obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Luego en el libro de Juan, dijo, ya no les llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, les llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se lo he dado a conocer. Juan 3:15. Entonces, aquí ella vio a un amigo, pero el amigo llevaba poder. Era el poder de Dios, y ella sabía que era Dios. Así que está liberada. No es restaurada como el mundo es restaurado cuando muere. Está liberada de esta era, y Marta ahora está en su cuerpo glorioso. Ha cumplido con los requisitos para la libertad. Pero puedo decirles desde ahora hasta el fin de los tiempos. Podría haberle dicho a Marta como lo hice, pero no hasta que Marta tuviera la experiencia, podría Marta creer. Entonces se rieron de Pablo porque ¿cómo puedes compartir estas experiencias con el hombre? No puedes hacerlo. El hombre tiene que tener la experiencia. Y la señora que estaba con ella, cuyo nombre es Marge, tuvo la experiencia de verme en la playa, de espaldas a un enorme cuerpo de agua. No había tierra más allá, era simplemente un cuerpo de agua sin fin, y yo estaba hablando a una enorme multitud de personas, todas de diferentes creencias, diferentes persuasiones, y cada una me escuchaba en la lengua en la que nacieron. Y cuando ella llegó a esta escena, sabía que era Neville, vea Neville, pero también sabía que era Jesús, así que ha tenido una experiencia similar. Solo que Marta lo llamó Dios, y ella lo llamó Jesús, porque sabía que estaba mirando a su amigo Neville,
pero también estaba mirando a Jesús. Así que les digo, al final solo hay un cuerpo, y ese cuerpo es Jesús. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, así que al final todos son Jesús. Todos son Dios. Todos son el Padre. Puedo decírtelo con palabras, pero no puedo persuadirte. No tengo el deseo de persuadirte en contra de tu voluntad. Sé que llegará el día en que tendrás una experiencia similar y otros te verán en ese papel, y tendrán una experiencia y estarán convencidos de que eres Dios. Ahora asusta a las personas decir eso. Quieren un pequeño Dios en el exterior, y yo digo que todos son Dios. Se nos dice eso en las Escrituras, yo digo vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Sin embargo moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre o príncipes. Salmo 82, 6,7, eso está en las Escrituras, y sin embargo lo lees y dices, oh, eso realmente no importa. Eso no está bien. Eso estaba mal. Cuando Dios dictó eso, o inspiró al profeta a escribirlo, debía estar bebiendo. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Y así los profetas, es decir, los grandes eruditos, no pueden entender del todo ese pasaje, el Salmo 82. No pueden entenderlo. Así que, porque no pueden entenderlo, no es cierto. Bueno, pasamos por la vida de esa manera. Encontrarás personas en todo el mundo, si no pueden entender algo simplemente no es cierto, no es bueno, y se erigirán como el criterio de lo que debería ser. Su código moral y ético es el único código que debería adoptarse. Si no fuman, nadie debería fumar. Si no beben, nadie debería beber. Si son célibes porque la naturaleza lo permitió, nadie debería saber nada sobre el sexo. Encuentras a estas personas escribiendo estas cosas para nosotros después de que la naturaleza ha prohibido el sexo en su vida. Entonces, cuando alcanzan la edad de 80 años, porque son impotentes, todos deberían serlo. Y escriben leyes y dicen que fueron divinamente inspirados. Si hoy comer carne los viernes está bien, siempre estuvo bien, y sin embargo, durante siglos estuvo mal y era un pecado mortal, pero ahora está bien, bueno, si está bien hoy, siempre estuvo bien. Ahora, si un hombre puede casarse hoy. Y eventualmente dirán que los sacerdotes pueden casarse, no siempre fue así que no pudieran. Si lees las Escrituras, habla de la esposa de Pedro y sin embargo, el Papa actual afirma que es descendiente directo de Pedro, el primer Papa. Bueno, si el primer Papa estaba casado, entonces, ¿qué hay de malo con el matrimonio, cuando el primer mandamiento al hombre es, multiplicaos y llenad la tierra? Ese es el mandato. Entonces, ¿qué hay de malo en multiplicar y llenar la tierra? Sin embargo, algún papa, que sin duda era impotente, simplemente dijo que nadie debería casarse. Si él no puede realizar el acto, nadie debería realizarlo. Está bien, tenemos al Papa Alejandro V. ¿Alguna vez has oído hablar de los Borgia, Lucrecia y César Borgia, hermano y hermana? Bueno, eran sus hijos, y él era el Papa Alejandro V, y su nombre está asociado con el veneno. Si no te gustaban, estabas en su camino políticamente, te envenenaban. Eran los hijos del Papa. Vuelve y lee la historia. Puedes encontrar esto en la Enciclopedia Británica. El Papa Alejandro V era el padre de César Borgia y Lucrecia Borgia, el más joven en recibir el sombrero cardenalicio, a la edad de 19 años. Habla de nepotismo. Bueno, ahora, todo esto es historia. No tienes que tener miedo de ello. Estos son hechos. Bueno, si estaba bien entonces está bien ahora. Porque la palabra de Dios no puede ser alterada. Estas cosas no están en absoluto en el libro de Dios. Estas son las tradiciones de los hombres. Y leemos en las Escrituras que para mantener vivas las tradiciones de los hombres, vas en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que él te dice.
Entonces averigua, ¿es escritura? ¿O es algo que un hombre quiere imponer a la sociedad? Ahora, toma lo que hemos intentado decirte esta noche, la historia de la fe, e intenta vivir por ella. Lo probarás. No lo desaprobarás, no si te das cuenta de que eres el poder operante. No se opera a sí mismo. Tú eres el poder operante. Y luego encontrarás una forma más fácil de vivir en este mundo, y luego pones tu esperanza plenamente en la gracia que te está llegando en la revelación de Cristo en ti. Ahora entremos en el silencio.